Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias mensual Iraíz Piñol. El día de hoy se presenta Desaparición y Crisis Forense, los nuevos retos de la antropología en México, a cargo de la maestra Roxana Enríquez Farías. La maestra Enríquez es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Ha colaborado y dirigido diversos proyectos de investigación, rescate y salvamento arqueológico en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el estado de Colima, Querétaro y en el estado de México. Es egresada del doctorado en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla una investigación acerca de la antropología forense aplicada a los casos de feminicidio en México. Entre 2007 y 2012, fungió como perito en antropología forense en Ciudad Juárez, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. En 2014 y 2015, colaboró en investigaciones con el equipo peruano de antropología forense en Perú y como consultora internacional forense del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el proyecto de identificación de la fosa Perus en Brasil. Es miembro fundadora y actual directora general del equipo mexicano de antropología forense, una asociación civil que acompaña investigaciones de desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, a través de la cual ha desempeñado tareas de gestión, investigación, diseño y facilitación de talleres a diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas sobre la investigación forense y el quehacer de la antropología y las ciencias forenses. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Ha publicado algunos artículos referentes al quehacer forense de la antropología, tales como Apuntes para la investigación del feminicidio, la incorporación de la arqueología a la antropología forense, un breve recuento histórico, la importancia del proceso de investigación forense en casos de desaparición forzada, guía práctica sobre el proceso de investigación forense para la búsqueda e identificación de personas. Adicionalmente, labora como docente de asignatura en la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, Roxana, maestra, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a el Centro Cultural Tijuana y gracias a ti, Osvaldo, por esta invitación. Me da mucho gusto poder compartir este tema y lo que trataré de extenderles el día de hoy, sobre todo porque sé que sale de pronto un poco de lo que quizá la audiencia está acostumbrada a escuchar, ¿no? Cuestiones más apegadas al tema de la cultura, de los pueblos originarios y pues no sé, énfasis en otras temáticas, pero finalmente esto es algo que, pues bueno, una realidad que nos golpea todos los días y que espero pues los temas que les voy a compartir sean pues de utilidad, de interés y sirvan para acrecentar la colaboración que tanto se necesita en esto. Muchísimas gracias por esta invitación. Desaparición y crisis forense, lo consideramos parte de los nuevos retos de la antropología mexicana, muy a propósito de lo que siempre se está mencionando referente al tema de los desaparecidos en México. Mucho se ha escuchado el tema de crisis forense y me parece que son dos cosas que hemos constantemente escuchado en medios, que es a lo que más énfasis se le pone, y de pronto no identificamos el origen de estas dos situaciones que son las que azotan el país actualmente, y en lo cual se requiere la participación de muchos profesionales, de la vinculación institucional, del interés de la sociedad mexicana, pero donde también si es claro decirlo, hay una necesidad de que la antropología se involucre en cada una de sus vertientes, en cada una de sus disciplinas. Parte de ello, pues, es la antropología forense, enfatizada en el tema de la arqueología y la antropología física. Comenzaría por platicar un poco acerca de quiénes son los desaparecidos en México.
hemos escuchado en los informes más recientes una cifra alarmante acerca del número de personas desaparecidas que existen en el país, pero es bueno hacer un recuento de desde cuándo en el país se viene acarreando esta problemática. Y podríamos empezar haciendo referencia a algunas investigadoras que ya han tratado este tema, que cito en esta diapositiva, la doctora Claudia Rangel y Evangelina Sánchez, entre muchos otros investigadores, que han podido ya delinear algunas de las fases, por así llamarlas, de la desaparición en México. Y la primera de ellas podríamos encontrarla hacia la década de los 60 y casi toda la década de los 70, hablando del fenómeno de la desaparición forzada como una estrategia del Estado en contra de la disidencia política. Y esto en el marco de carácter mundial que se da en la lucha en contra del comunismo, y por lo tanto muchos de los movimientos contestatarios al régimen político de esa época fueron tratados como disidentes políticos. Por lo tanto, la estrategia de desaparición forzada fue una de las herramientas más tomadas con mayor énfasis por parte del Estado mexicano para combatir a estos grupos. Entonces tenemos en esta fase, digamos, en esta época, la mayoría de las personas desaparecidas son grupos de campesinos, son jornaleros, son normalistas, gente que en diferentes lugares se organizó para dar una respuesta, digamos, en contra de todas las políticas públicas que se desarrollaban en esta época. Y posterior a ello, entre la siguiente década, más o menos 80s, 90s, podemos encontrar un reacomodo de estas fuerzas políticas y por lo tanto esa desaparición forzada se vuelve intermitente, lo que no quiere decir que se terminó. Esto no quiere decir que fue una política terminada, una política acabada o una estrategia que dejó de funcionar para el Estado. Simplemente que se fue haciendo más intermitente y los grupos vulnerables continuaron siendo los mismos, ¿no? Comunidades organizadas, grupos de obreros, sindicatos y estudiantes que continuaban con la lucha por unas mejores condiciones de vida. Hacia la época de los 90, el año 2000, surge como un nuevo grupo vulnerable, los grupos indígenas, llamaríamos más bien los pueblos originarios y las mujeres, y fueron los principales sujetos de desaparición. Aquí podemos ubicar muy claramente el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y junto con ellos otros grupos que continuaron con esta política de buscar la autonomía de los pueblos originarios, y esta lucha le incomodó, por supuesto, al Estado mexicano, y de ahí que continuó con una estrategia de desaparición forzada, sumada al desplazamiento de una serie de violaciones de los derechos humanos. Y por último, pero digamos, siguiendo como esta línea continua de desaparición, estaríamos ubicados hacia el año 2000, más o menos, y hasta la actualidad, en donde la desaparición forzada se suma a estas prácticas de violencia que venimos acarreando a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico y unos años antes de esa declaración, también una transformación política que hizo que el reacomodo de las fuerzas en el país combinaran el crimen organizado y permeara a muchas de las instituciones estatales, las instituciones de seguridad, y de ahí que la desaparición forzada y otras violaciones cobran mucha mayor fuerza. Esto es para ejemplificar un poco cómo los desaparecidos en México no son de ayer, no son de hace 10 años, y por lo tanto su búsqueda requiere de un aparato de organización institucional, social y de interés de parte del gremio académico para poder plantear estrategias claras acerca de su búsqueda. Entonces, las desapariciones en México las podemos encontrar desde los años 60 hasta nuestros días, y aunque son diferentes motivaciones y aunque el contexto social y político es distinto, la consecuencia es la misma. Tenemos
una numerosa y desafortunada cantidad de familiares que buscan a sus seres queridos y que han sido desaparecidos principalmente a manos de las fuerzas del Estado mexicano. Entonces, aquí nos encontramos precisamente ante esa disyuntiva. ¿Cuál es el origen de las desapariciones? Tenemos personas que han sido desaparecidas por las motivaciones que ya les he mencionado, pero también personas que no han sido identificadas. Y esto tiene que ver con que, sobre todo a partir del año 2000, encontramos que la crisis de la violencia incrementó exponencialmente debido a que el crimen organizado cobró mucha más fuerza. Y por lo tanto, incrementaron los delitos como el secuestro, el homicidio, el feminicidio, la trata de personas, los trabajos forzados y también la desaparición forzada. Entonces, por un lado, tenemos un contexto de violencia que acrecentó estos delitos y por lo tanto dejó numerosas víctimas, digamos, vidas perdidas, personas que fueron asesinadas, muchos homicidios en condiciones de violencia, pero algunos de ellos no pudieron ser identificados. Y por otro lado, tenemos sí desaparición de personas, las que no sabemos si se encuentran con vida o no, porque existen móviles como la trata de personas y los trabajos forzados. Ante esta situación, tenemos también dentro de las personas desaparecidas algunos hechos, digamos, no tienen que ver con los delitos, pero sí los hechos que provocan la desaparición de personas, como situaciones de indigencia, de padecimientos mentales, o personas que deciden huir de su núcleo familiar por diversas razones y que no quieren ser encontradas. Pero estos casos son los menos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el discurso que de pronto escuchamos de parte de las instituciones o de la gente que no está familiarizada con el tema y que lo toma de manera muy superficial. Y es que las desapariciones por hechos quizá voluntarios o de padecimientos mentales o indigencia, el hecho de que existan no es una justificación para disminuir los actos de investigación que nos pueden conducir a las personas. Aun cuando una persona se encuentra desaparecida por estas condiciones, merece el tener un lugar dentro de las investigaciones y dentro de las búsquedas para que sus familiares sepan qué es de esta persona y saber que se encuentra bien o saber en dónde está. En el caso de los delitos, se requiere, por supuesto, de una investigación y esta es responsabilidad de las instituciones del Estado, de las instituciones de justicia y de todas las que están encargadas de encontrar la verdad de los hechos y de también encontrar a las personas. En este sentido tenemos pues una disparidad, ¿no? Vamos siempre como oscilando entre numerosas cifras de personas que no han sido identificadas o personas que están desaparecidas, pero una investigación que se queda un tanto corta, que se queda disminuida ante el volumen del problema que estamos enfrentando. Y más o menos lo podemos ir enmarcando si pensamos que se trata de desapariciones que datan desde los años 60. Entonces, imaginemos que las instituciones con las que contamos ahora no estaban preparadas o quizá no podríamos imaginar una institución que estuviera suficientemente preparada para hacer frente al volumen del problema que enfrentamos en este momento. Numerosas cifras de delitos que dejan como consecuencias personas no identificadas y también personas desaparecidas. Justamente hace aproximadamente un mes, la Subsecretaría de Derechos Humanos, representada por el licenciado Alejandro Encinas, presentó una actualización de los informes acerca de la búsqueda de personas y su identificación. Y planteaba, entre muchas otras cifras y entre algunos avances, uno de los datos que deberíamos tener en mente, porque es alarmante y porque es además un tema que nos compete a todos. Y es que entre las personas desaparecidas no localizadas y localizadas, desde el 64 hasta la actualidad,
se tienen reportes de al menos 200,012 personas, 212,193 personas que están desaparecidas, no localizadas, y de todas ellas únicamente se han localizado el 59%, es decir, que todavía existen 86,663 personas que no han sido localizadas. En todos los años que se tiene registrada la desaparición de personas y mucho de ello desaparición forzada. Estas son cifras que deberíamos de, siempre lo menciono, deberíamos de reflexionarlas más allá del número, porque 86,000 personas nos suena un número grande, pero debemos de pensar que cada uno de estos números representa una historia. Es parte de una familia, es parte de una historia familiar, es también parte de una composición de nuestro entorno social, es parte de nuestro grupo cultural y nos debe de importar como tal. Por lo tanto, el que sean más de 80,000 personas que se encuentran desaparecidas son historias que se han querido borrar de nuestro contexto, de nuestro presente, del mismo pasado, de nuestra historia y que debemos de recuperar. Y por eso es que nos deben de importar, no únicamente a los familiares que las buscan y no únicamente a las organizaciones o instituciones que acompañan esta búsqueda, sino es una preocupación que debe de estar en toda la sociedad. Aunado a esto, se tiene el registro de al menos 92 fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos 12 años. Pensemos que este número ha sido consecuencia de justamente los crímenes que les he mencionado, de un aumento en el poder del crimen organizado y que derivó en el asesinato de varias personas y en el ocultamiento de sus cuerpos. De todas estas fosas, que se le ha nombrado así, fosas clandestinas, se han recuperado más de 6,900 restos humanos y es también muy alarmante pensar que de todos ellos se han identificado cerca del 40% y únicamente el 22% ha sido entregado a sus familiares. Es decir, que todavía restan poco más de 37,000 cuerpos que no han podido ser identificados. Y a esto es, a esta situación, a este volumen del problema, esta situación de no poder lograr un equilibrio entre las personas que han sido localizadas e identificadas, es que se le ha llamado la crisis forense. Es decir, ¿cómo podríamos empezar a un poco desmenuzar el problema para saber cómo es que está concentrada la información y qué es lo que se busca de las personas o cómo es que se logra acercarse a la identificación? De todas las personas que se encuentran desaparecidas, algunas es muy probable que se localicen con vida. De hecho, esa es la prioridad, que las personas que buscamos se puedan encontrar con vida. Y para ello se requieren de ciertas acciones. Algunas que son inmediatas, en donde habrá que dar aviso a las autoridades correspondientes, en donde se tienen que echar a andar ciertos protocolos como para la búsqueda de menores, de adolescentes, de niñas y de niños. También se requiere hacer un análisis de contexto para entender cuál es la situación de la víctima, de la persona que ha desaparecido, cuál es todo su entorno social, económico, político, familiar, laboral, para poder entender en dónde podríamos localizarlo o cuáles fueron las circunstancias por las que probablemente desapareció y que nos darían pistas para saber en dónde localizarlo. Se requiere también de una investigación ministerial cuando se sospecha que hay un delito de por medio y muy importante la coordinación interinstitucional entre estados, pero también en los diferentes niveles de gobierno. Y para ello la aplicación de los protocolos de búsqueda que ya están elaborados y que muchos de ellos pues han sido revisados y que actualmente se encuentran en marcha. Pero por otro lado tenemos también que para la búsqueda de las personas que probablemente no se encuentren con vida, existe la identificación de restos humanos. Esto le corresponde a los servicios forenses
y principalmente se obtiene información, digamos, la fuente de donde se podría obtener datos para poder identificar a las personas es justamente de las fosas clandestinas que hemos mencionado y por otro lado de las fosas comunes, es decir, los lugares a donde los cuerpos de las personas que no pudieron identificarse o que no existieron los medios para localizar a sus familiares, entonces fueron llevadas a los cementerios municipales en los espacios que destina este cementerio para resguardar a quienes no han sido identificados y que comúnmente conocemos como fosas comunes. Y en este panorama de la búsqueda de las personas desaparecidas, debemos mencionar algo muy importante que está pasando actualmente en nuestro país y que consideramos que tiene su origen en el 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas por parte de sus propios familiares, que se organizan en diferentes colectivos, algunos de ellos ya organizaciones, asociaciones civiles, y que consideramos que esto marcó justamente un hito en la búsqueda de las personas. A partir de la desaparición de los estudiantes, quizá algunos de ustedes recordarán o muchos de nosotros recordamos que tanto los padres de los estudiantes como gente de la comunidad empezó a hacer la búsqueda por su propia cuenta de los chicos, de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto ante la desesperación y la impotencia de ver que las instituciones no daban respuesta y que el tiempo pasaba. Y en la experiencia que han tenido los colectivos, saben que mientras más tiempo pasa, las pistas se pierden más rápido y que esa espera se podría convertir en una espera interminable. En estas búsquedas tuvieron diversos testimonios, ¿no? O diversa información de diversas personas que les decían de ciertos lugares en donde podrían localizar a los estudiantes. Y estos lugares ya muy probablemente sin vida. Así que de ahí se suman muchos otros familiares de personas desaparecidas que no lo habían mencionado. Algunos de ellos sí, pero que a quienes no se les había hecho mucho caso por parte de las autoridades. Y se suman a los padres de los estudiantes para hacer la búsqueda. Y ahí es donde surge uno de los colectivos que comienza a realizar estas búsquedas, que se hacen llamar los otros desaparecidos de Iguala. Un numeroso grupo de familiares que decide salir hacia las afueras de Iguala, hacia la parte de los cerros y el campo, que todavía las partes que no están urbanizadas, y hacer la búsqueda tanto de los estudiantes como de otras personas que podrían encontrar ahí, que estaban desaparecidas. Y bueno, en estas búsquedas localizan, pues, desafortunadamente, restos humanos. Localizan áreas de enterramiento clandestino y que es el momento en el que, digamos, suenan las alarmas en el país y en el que nos damos cuenta que realmente en todo el país, en cada uno de los estados, podríamos estar encontrando estos contextos. Sitios de enterramiento clandestino, muchos de ellos muy numerosos, pero que a donde no se había llegado por falta de investigación, por falta de interés, por falta de recursos, por N cantidad de faltantes, pero que finalmente son los familiares quienes acuden, dan cuenta de ello y entonces nos muestran una de las tantas necesidades que se tiene de abordar la búsqueda de las personas desaparecidas con mucha mayor responsabilidad, pero en donde también debemos de sumar disciplinas científicas forenses que apoyen para hacer la investigación, pero también la identificación de los restos que se están encontrando. A partir de esto se formaron numerosos colectivos y muchos de ellos se unieron en la Red de Enlaces Nacionales, que ahora es ya una asociación civil, y se forma también la Brigada Nacional de Búsqueda, que año con año van a diferentes estados para hacer la búsqueda
por su propia cuenta en diferentes lugares de donde ya se tienen algunos datos o han tenido testimonios. En algunos, por citar algunos estados, los primeros, pues fueron Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, en el mismo estado de Sonora, justamente en Tijuana, un colectivo importante y ya de muchos años de conformación, también ha realizado estas búsquedas. Y a partir de estas brigadas, pero también de iniciativas locales, es decir, de colectivos que no necesariamente estaban en esta brigada, pero que ya llevaban muchos años realizando también estas salidas, estas búsquedas, es que se empieza a pintar un poco el panorama, yo llamaría pues grave del país, de decir que realmente existen muchas cosas, se le ha llamado cosas clandestinas, pero que existen muchos sitios de estos y que es preocupante. Primero, porque representa justamente el grado de impunidad con el que opera el crimen organizado, la facilidad con la que se puede desaparecer a una persona. Pero también nos muestra una de las necesidades en las que las instituciones deberían tener suficiente personal especializado para realizar la búsqueda, para realizar la recuperación, y que eso no quede simplemente en una recuperación de restos que después se va a un laboratorio, sino que también se le dé el seguimiento adecuado para poder hacer la identificación. Y esto quiere decir entonces que se requieren especialistas en materia para hacer la identificación. Y con todas estas especialidades me refiero pues a criminólogos de campo, arqueólogos que realicen la recuperación también, en el área de análisis de laboratorio, médicos, radiólogos, odontólogos, antropólogos físicos y especialistas en genética para poder establecer la identidad de las personas. Todo esto mostró, ¿no? Nos puso como un espejo enfrente, nos dimos cuenta de que todas estas especialidades estaban en la mayoría de los estados ausentes. Es decir, muy pocos de los estados tenían o tienen este cuerpo de especialistas y por lo tanto las identificaciones se fueron rezagando. Y de ahí que tengamos un número importante de personas no identificadas. Estos contextos representan una complejidad muy grande en materia de identificación. Es decir, aquí, en estos lugares, podríamos estar representada diferentes formas de abandono y tratamientos del cuerpo. Y eso dificulta en buena medida la recuperación y, por supuesto, la identificación posterior. En el otro, digamos, la otra cara de la moneda o en el otro lado del tema de saturación, encontramos las fosas comunes. Lo podríamos llamar, o lo hemos llamado desde diferentes especialistas y quienes nos encontramos en estas discusiones, otra forma de desaparición. Y es el tema del mal manejo que existen en las llamadas fosas comunes. Veníamos de la diapositiva anterior platicando cómo estos contextos dificultan la identificación y que la recuperación, pues digamos, errónea, a veces rápida o adecuada, pero que después no se le dio seguimiento en el laboratorio, dejó los servicios forenses muy saturados de restos que había que identificar y que no pudieron ser identificados. Y al no tener suficiente espacio de almacenamiento o no tener las condiciones adecuadas para ello, fueron enviados a las llamadas fosas comunes, que les mencionaba al inicio, estos espacios en los cementerios, en donde son prestados a las fiscalías para hacer el depósito de las personas que no pudieron identificarse o que no fueron reclamadas. Y en la búsqueda de las personas que podrían haberse identificado y que estaban inhumadas ahí, muchos de los casos atendidos por organizaciones independientes como la nuestra y también por colectivos de familiares que solicitaron la exhumación en estos espacios para poder recuperar el cuerpo de su familiar, se encontró que existía un terrible y mal manejo de estos lugares. Es decir,
que las personas fueron inhumadas ahí sin una localización establecida, es decir, sin un registro adecuado de su ubicación, sin una inhumación controlada que permitiera hacer la recuperación sistemática cuando fuera necesario, y tampoco sin un control, ¿no? Sin saber realmente las fechas, los responsables, las autorizaciones y todo lo referente al momento de la inhumación de estos cuerpos. Casos como el que les menciono, pues están muy bien documentados, el caso de Telcingo, de Jojutla, en Morelos, y el caso del Panteón Palo Verde, en Veracruz. Lugares en donde los familiares acudieron a hacer la recuperación del cuerpo de quienes están buscando, y que en la medida en la que fueron avanzando las intervenciones, se fueron registrando todas las anomalías con las que habían sido inhumadas varias personas. Es decir, más números de los que se tenían registrados, amontonamiento de cuerpos, cuerpos que no deberían haber estado ahí. Es decir, una pérdida de información que impide la recuperación de las personas fallecidas no identificadas. Esto sumado a lo que probablemente ya nosotros podríamos tener como sociedad en general en el radar, este recuerdo de que en las fosas comunes se roban generalmente los cuerpos, ¿no? De que hay una exhumación clandestina para la venta de fragmentos óseos, ¿no? Como los cráneos, o algunas otras que son cuerpos que son vendidos o que son donados a escuelas y otras universidades para diferentes prácticas. Entonces nos damos cuenta de que este problema que ya se asomaba y que era como del dominio público es parte de una de las, de parte de la cadena de desaparición que existe en el país y parte de las razones por las cuales no podemos dar con las personas que se encuentran desaparecidas. En todo este panorama, lo primero que pensamos siempre es, pues, ¿por qué no hacemos protocolos? ¿Por qué no hacemos guías? ¿Por qué no se desarrollan ciertas herramientas para que esto ya no suceda o para que empecemos a avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas? Pongo aquí unos cuantos, digamos, los ejemplos de la normativa que existe referente a la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas. Esto es importante en el sentido de saber que existe algo para podernos amarrar a la normativa y poder hacer la búsqueda, pero también para que veamos que los primeros protocolos, que les pongo aquí, el 2015, el protocolo homologado de investigación de delito de desaparición forzada y el de tratamiento de identificación forense, sus versiones más acabadas son del 2015. Cuando venimos arrastrando una problemática desde la década de los 60. Y 2015 es el año en el que finalmente se tienen protocolos destinados para guiar la investigación de la desaparición forzada y para guiar la identificación de las personas que se encuentran fallecidas y que han llegado a los servicios médicos forenses. También del mismo año, 2015-2016, se tiene el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada. Y aquí se busca ya como esta separación del delito de desaparición y de la búsqueda de personas desaparecidas, porque el contexto nos señala que puede ser que la desaparición forzada no siempre esté vinculada a un tema de búsqueda, porque existe por otros delitos o por otros hechos, como mencionábamos hace rato, el tema de la indigencia y personas que han perdido sus facultades mentales, etc. Pero en 2017 ocurre un hecho importante que es la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Y esta ley más tarde se acompaña del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. De esta ley, sí quisiera contarles un par de cosas importantes. Y esto es porque es una ley que
promueve e incentiva mucho la participación de la sociedad y tiene mecanismos para ello. Entonces es importante en su origen por eso. Primero es promulgada en noviembre del 2017 y entra en vigor, digamos, para un mandato de implementación en enero del 2018. Es la primera en su tipo a nivel federal y en esta ley, así como en la Ley General Ley General de Víctimas, en esta ley también participó en la redacción la ciudadanía, principalmente los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y por eso se considera uno de los logros más importantes porque hay un reconocimiento del delito, pero también la inclusión de la sociedad civil, no solo para los procesos de búsqueda, sino también para la creación de los mecanismos de vigilancia y su participación en muchos otros espacios que permiten que exista como esta constante vigilancia, participación y siempre el empuje de parte de la sociedad para que las cosas funcionen, para que esta ley funcione. En términos, no voy a utilizar tiempo de esta presentación para señalar en qué consiste la ley, pero sí decirles que el Sistema Nacional de Búsqueda está conformado por muchos órganos, por diferentes órganos, y entre ellos existe un Consejo Ciudadano, está la Fiscalía, se encuentra la Conferencia Nacional de Procuradores, pero un importante logro con esta ley es la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de sus comisiones locales. Estas comisiones son las encargadas de hacer el registro de las personas que se encuentran desaparecidas, de recibir las denuncias y los reportes y de hacer una vinculación estratégica y adecuada con las fiscalías especializadas para lograr la localización de las personas desaparecidas. Y por otro lado, también se establece en esta ley pues, un Banco Nacional de Datos Forenses que a través de los diferentes registros que se manejan, el registro forense, un registro de fosas comunes y clandestinas, de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, a través de estos registros es que se espera y se pretende que se pueda hacer un empalme, un cruce de información que permita la identificación de personas, pero también su localización a través de poder vincular las acciones de búsqueda con las acciones de investigación que llevan a cabo las fiscalías. Y estas son sus atribuciones. ¿Quiénes buscan a las personas desaparecidas? Por un lado, las fiscalías especializadas y la Fiscalía General se encargan de esta investigación de los delitos, de las denuncias, de concentrar este Banco Nacional de Datos y de hacer el registro de todas las cosas. Y las comisiones de búsqueda, a través de grupos de búsqueda, de unidades de análisis de contexto y de gestión de la información, es que aportan información, es que aportan datos para poder hacer esta vinculación y encontrar a las personas desaparecidas. Y aquí quisiera detenerme un poco, porque esto es el marco en el que nosotros encontramos que la antropología en México tiene un reto importante. Primero, porque cada una de las fiscalías especializadas en el tema de la investigación y de la identificación de personas requiere justamente de poder analizar el contexto, de contar con especialistas que aporten el análisis del contexto y con ello se puedan realizar las búsquedas de manera apropiada, tener líneas de investigación que conduzcan a la localización de las personas. Y en este sentido se requieren profesionales especializados en ello. ¿Quiénes podrían ser? Pues por supuesto, siempre sean la sociología y todas las ciencias sociales se han especializado en ello. Y este es también el momento de la antropología, a través de la antropología cultural, de poder aportar lo que históricamente ha aprendido como disciplina y lo que se conoce también históricamente
del país y de su transformación, tanto política como cultural, para dar ciertas líneas de análisis que le ayuden a las investigaciones de desaparición de personas y al propio fenómeno de desaparición. Y en el tema de la búsqueda específica, es recientemente, digamos, reconocida la participación tanto de la arqueología como de la antropología física para la recuperación de restos, para el análisis y, por lo tanto, para dar líneas que permitan que nos acerquen a la identificación de las personas. Entonces, este es digamos que este es un momento en el que la ciencia forense y diversas disciplinas debemos empezar a voltear a este problema para entenderlo y, a través de analizar el fenómeno y de su comprensión, saber qué otras cosas podemos aportar. Si bien el problema no es nuevo, no es reciente, lo que sí es reciente es que todo este marco jurídico, todo este marco legal, marca justamente la pauta para que diferentes especialistas acudan a este llamado, digamos, a esta búsqueda con sus diferentes estrategias metodológicas y se aporten para poder hacer una búsqueda adecuada y una búsqueda mucho más eficiente, que es algo que en este momento nos preocupa a todos. Si pensamos en la cantidad, en las cifras que ya hemos señalado antes, de personas desaparecidas, del tiempo que ha transcurrido de la desaparición de algunas de ellas, que ya pasan de los 40 años, y lo difícil que son los contextos en donde se han recuperado algunas de las personas que han desaparecido, nos damos cuenta que el reto a nivel científico es muy grande. Debemos de plantear no solamente estrategias adecuadas, sino metodologías que sean prácticas, metodologías que permitan la interacción con instituciones, pero también con la sociedad, y hacerlas de manera sumamente ágiles. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de pronto en cada una de nuestras disciplinas hemos sido muy ortodoxos al señalar la manera de las recuperaciones, las formas de análisis, y ante el contexto debemos ser mucho más prácticos, debemos de plantear algo más estratégico y que nos permita salir no solamente pronto, sino exitosamente con resultados, porque en este caso no se trata únicamente de un resultado de investigación. El resultado que todos esperamos es decir en dónde están las personas que están desaparecidas y también aportar datos para saber qué fue lo que les pasó. Entonces estamos ante un desafío grande que tiene que ver primero con la vinculación entre hacer la búsqueda de las personas y también no perder de vista la investigación de los hechos. En la creación de las comisiones de búsqueda y grupos de búsqueda se han enfrentado mucho y desafortunadamente a la falta de profesionales que están interesados en este tema. Personal especializado que no está preparado vocacionalmente para enfrentar esta problemática. El proceso de homologar metodologías y de un trabajo multidisciplinario, y es una de las, de pronto, algunas de las carencias que tenemos como profesionales, porque poca vinculación existe entre disciplinas y de pronto no sabemos interactuar con el otro. Este es un tema en donde se encuentran diversas disciplinas sobre un mismo punto de investigación, así que necesitamos hacer ese diálogo multidisciplinario. También nos encontramos ante la necesidad de que exista una cooperación interinstitucional en diferentes niveles de gobierno, pero también con la sociedad civil, porque finalmente es gracias a los colectivos y a la sociedad y su participación que se tiene ahora esta ley general de desaparición forzada, pero que también se evidenció el problema de los sitios de enterramiento clandestino, que desafortunadamente son muy numerosos en el país.
Y, por supuesto, un desafío importante en la creación y en el manejo de todos los registros que exige esta ley, para lo que también pues hay un llamado explícito a los especialistas para poder hacer una nomenclatura y una terminología adecuada que sirva a toda esta problemática. Entonces, estamos ante también buenas posibilidades, que es justamente este momento de poder crear mecanismos y modelos de participación ciudadana entre familiares, entre víctimas y expertos. Es mucho el momento de nosotros como especialistas de aportar nuestras herramientas y conocimiento a quienes lo requieren, pero a quienes lo utilizan también, ¿no? Que son los colectivos de familiares de personas desaparecidas que por su cuenta hacen la búsqueda y que entonces requieren sí de un conocimiento experto para poder, diría, desarrollarlo mejor, pero yo agregaría desarrollarlo en la manera adecuada, es decir, en una interacción justa entre expertos, instituciones y familiares. Y por otro lado, mejorar los procedimientos que ya se tienen, ¿no? Ya sea a través de la creación de nuevos documentos o de la revisión de los que ya existen. Finalmente, cada vez que existe o se desarrolla un protocolo, sabemos que que se hace con base en el contexto del momento, en el contexto actual, y que esto va transformándose. Se requiere una constante revisión de especialistas para que estos sean siempre vigentes y se puedan aplicar de manera adecuada. Y pues bueno, como algunas reflexiones a partir de las experiencias vividas entre esta crisis de violencia y la situación forense, es que desafortunadamente pues sí hay una insuficiencia de parte, o sea, de las capacidades institucionales, porque el número de, de casos, porque el volumen del problema los rebasa, y esto sí es necesario decirlo, no se trata pues únicamente de una situación institucional a nivel nacional. Si pensamos en el volumen del problema, probablemente nos lleve a reflexionar que no habría ninguna institución lo suficientemente preparada para afrontarlo. Y por ello la coordinación es fundamental. Coordinarse entre instituciones, pero también con el apoyo de otras tantas como son las instituciones académicas, podría ser una puerta de salida a toda la saturación que se tiene en este momento. Insistir en que este trabajo multidisciplinario y de interacción con la sociedad civil es fundamental, ya que la sociedad pues, civil, los colectivos de familiares y muchas otras personas tienen cada vez una mayor y una mejor participación en cada uno de estos procesos. Ellos se han vuelto expertos en la materia, no solamente en el tema de la búsqueda, sino se han vuelto expertos en materia legal, se han vuelto expertos en las mesas de trabajo y todo el conocimiento y toda la experiencia que ellos han tenido es muy valiosa y es una de las cosas que tenemos por aprender quienes nos encontramos del lado de los profesionales o del lado de las instituciones. Y es necesario, es nuestra responsabilidad, pues aportarles de alguna manera estrategias para que ellos puedan hacer sus propios mecanismos de evaluación. Y en este sentido, de parte de los profesionales, es uno de los desafíos importantes también exclusivamente para el gremio de la antropología. Definitivamente, nuestro gremio antropológico en el país requiere de una formación de profesionales en el ámbito forense. Y aunque esto se está desarrollando ya de alguna manera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de la especialidad en antropología forense y del proyecto de investigación formativa también en antropología forense, es necesario que se impulse con mayor ímpetu el tema de la vocación y el conocimiento de esta problemática en las diferentes áreas. Definitivamente, un profesional que egrese en el ámbito de la antropología requiere de conocer este contexto de desaparición en México y con ello prepararlo para el campo, un posible campo laboral, pero también
para un campo que le va a exigir de su vida profesional alguna respuesta en algún momento para el tema de la desaparición y la búsqueda de personas. Y esto reforzaría definitivamente la figura de coadyuvancia, la cual es un derecho a través de tanto la Ley General de Desaparición Forzada como del Código de Procedimientos Penales, profesionales que se puedan acercar a los familiares de personas desaparecidas y apoyarlos con su aplicación de conocimiento y como especialistas para ser una figura de coadyuvancia en las investigaciones y de esa manera darle un mayor impulso a las acciones de búsqueda y también a la revisión de las identificaciones que se tienen ya en algunas investigaciones. Bueno, en México definitivamente tiene una tradición histórica importante en cuanto a la formación de antropólogos, en cuanto al desarrollo de metodologías, muchas para la identificación de personas, muchas para la recuperación de restos, y son experiencias que se han tenido a nivel nacional y que es importante seguirlas reproduciendo, seguir incentivando el sentido de investigación y el sentido de diálogo entre los profesionales para que podamos construir mejores y más atinadas propuestas que nos permitan avanzar y en este tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Un tema que no debemos de dejar pasar tan solo porque no es nuestro campo de estudio o tan solo porque no es nuestro campo de desarrollo laboral, ¿no? Quisiera terminar enfatizando eso, decir que esta frase que constantemente escuchamos y que se ha vuelto como una frase hecha, el decir que los desaparecidos nos faltan a todos, trasciende más allá de eso, ¿no? Definitivamente nos faltan a todos porque son parte de nuestra historia. No están sus cuerpos aquí, pero su memoria está aquí y la vemos, la conocemos a través de los familiares que las buscan. Y es importante no perder de vista que no forman solamente parte de una cifra, sino que son parte de la vida de una familia, son parte de la vida de una sociedad, son parte de nuestra memoria y son parte de nuestra historia. Y por lo tanto, son también nuestra responsabilidad. Entonces, en la medida en la que cada uno de nosotros podemos aportar algo desde lo profesional y desde el campo en el que nos desempeñamos, siempre va a ser bienvenido y además siempre va a ser de gran utilidad. Por mi parte sería todo y pues les agradezco mucho la atención a este tema y también reitero mi agradecimiento para el Centro Cultural Tijuana por tener la apertura para hablar de este tema que es muy sensible, pero que también es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Roxana Enríquez, por su amplia presentación. Creo que fue muy preciso cada uno de los puntos, ver todas las aristas de esta problemática que está muy más presente en la actualidad en México. Y en ese sentido me gustaría ir sobre todo en lo que concluyó, sobre todo en el sentido de que los familiares de desaparecidos tienen también ese derecho de saber dónde está su familiar, ¿no? En ese sentido, a nivel nacional, en los estados existe, ya estamos en un nivel en el que cada estado tiene estos grupos especializados de búsqueda, o estamos todavía, se están conformando en todas las entidades. Bueno, primero, por parte de las fiscalías, digamos las fiscalías estatales, que son las que tendrían a su cargo el equipo forense, ¿no? La Dirección de Servicios Periciales o en algunos lados el Instituto de Ciencias Forenses. En la mayoría de los estados ya existen ciertas especialidades que apoyan a la identificación. Quizá medicina, criminalística, pues son las que como que históricamente, ¿no? Siempre han estado instaladas en este ámbito. Odontología también, ¿no? Odontología forense
Aquí lo que hace falta pues es lograr que estas trabajen en conjunto para formar las unidades de identificación humana. Sí estarían siendo faltantes el área de antropología, ¿no? Antropólogos físicos, arqueólogos que hagan esta interacción con estas unidades. Y no tengo exactamente el número de cuáles son los estados a la que faltan estos especialistas, pero lo que sí sé es que ya no son tantos como al ser algunos, no sé, 5 o 10 años, ¿no? Ya en varios de los estados ya se tienen estas especialidades. Esto por el lado de las fiscalías. Y en lo que sí se ha insistido recientemente mucho es que justamente todos estos especialistas trabajen en conjunto para hacer la identificación. Es decir, que no se tengan como datos aislados, sino que se tengan informes colegiados de todas las especialidades para que ellos sean quienes den la identificación y de esa manera haya certeza en los resultados. Es también una de las problemáticas que se tienen actualmente, ¿no? Que de pronto hay identificaciones, pero no son muy certeras por la manera en la que se llega al resultado. Por eso hacía tanto énfasis en que las metodologías se tienen que combinar, ¿no? Que tiene que haber un trabajo multidisciplinario. Y por el lado de las comisiones de búsqueda, todavía hace falta, por ejemplo, la conformación de la comisión de búsqueda en Oaxaca, y cada una de estas comisiones, pues ahorita está a diferentes niveles. Desafortunadamente, todo tiene que ver con un tema presupuestario. Entonces, si bien hay una ley general, pues cada uno de los estados lo va trabajando de acuerdo a sus condiciones y, digamos, a sus capacidades también, ¿no? Entonces, las comisiones se encuentran, te digo, a diferentes niveles de conformación. Hay algunas ya muy robustecidas en cuanto a personal, que ya cuentan con estas unidades de análisis, ¿no? Que están formando sus grupos especializados de búsqueda, pero ahí sí me parece que podríamos decir que la mayoría todavía le falta personal especializado para hacer las búsquedas. Y ha sido importante para nuestro pues, gremio antropológico, el que hace, me parece que por lo menos un año, un poquito más, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda señalaba que hacían falta arqueólogos y antropólogos físicos que se incorporaran a las comisiones de búsqueda para hacer esta conformación precisamente. Este es un llamado importante, ¿no? Lo señalo en ese sentido a nuestro gremio, porque es quizá el que menos se había asociado con esta temática, ¿no? Si pensamos en los criminólogos, criminalistas, los mismos sociólogos o antropólogos que estarían haciendo análisis de contexto, nos parece que su lugar natural es ahí, ¿no? Decimos, sí, pues claro, pueden apoyar en la búsqueda, pero verdaderamente a la arqueología mexicana y a la antropología física mexicana, su incorporación a este tema ha sido muy lento, si lo comparamos con el de otros países. Entonces, realmente es importante, pues, por eso lo señalo tanto para nuestro gremio, que ahora se señale por parte de las instituciones que se requiere de nuestra especialidad para incorporarse a la búsqueda de personas desaparecidas y a su identificación. Entonces, ya siendo como un llamado tan explícito, ahora me parece que lo correspondiente pues es que nosotros empecemos a fomentar esta vocación, ¿no? En las nuevas generaciones y que también sea de interés, ¿no? En las instituciones educativas para conformar un programa adecuado de formación de profesionales. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradecemos el tiempo que nos brindó para presentar esta problemática y esta temática. También a todos los que nos siguen, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión, la pueden hacer en las líneas de comentarios, en nuestras redes sociales, donde se está proyectando esta charla. Y pues bueno, agradecemos de nueva cuenta, maestra Roxana, y a todos los esperamos, estén pendientes de nuestras actividades mensuales y los esperamos también el próximo mes en la próxima conferencia mensual de Irais Piñol. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.